Los ilusos de la vieja política creyeron que nos habíamos quedado sin candidato, que pegándole a Samuel, millones de jóvenes se quedarían sin esa opción fresca y de futuro. Pues se equivocan, porque Samuel era el precandidato, pero somos millones en este equipo, en esta colectividad que queremos algo nuevo. Así que hoy quiero decirles que entrego la estafeta aquí a mi compadre, que era el coordinador de la campaña, Jorge Álvarez Maínez. Estamos listos para hacerlo. Para mí va a ser un gran honor tener esta estafeta, trabajar al lado de Mariana aquí en Monterrey, darle a esta ciudad el gobierno que se merece, como lo ha hecho nuestro amigo Luis Donaldo Colosio, y que millones de jóvenes sepan que no pudieron con nosotros, que no se salieron con la suya, que el PRI y el PAN están más fritos. Fíjense que ayer en la emisión de los martes de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, en su programa El Martes del Jaguar, se quejó de las declaraciones de Renán Barrera, quien ya agarró el tema de que los estados gobernados por Morena son violentos, como si Guanajuato también fuera guinda. El caso es que ese discurso del terror de Renán Barrera, de que si no es con el PAN habrá inseguridad, no se lo compra nadie, pero sí logró ponerse en la mira de la gobernadora Sansores, que si recordamos le puso una repasada a varios políticos nacionales al sacar sus trapos sucios. Mencionó que su equipo, el equipo de Laida, investigó las cuentas de Renán y sacó a relucir el contrato de la incineración de animales muertos, que reporta más de 15,000 animales incinerados de los recogidos por servicios públicos municipales. Esto es más de 40 casos de animalitos al día. Sobra decir que estos números no aguantan una auditoría. Con una simple revisión se pueden encontrar indicios de corrupción en este contrato, y eso que es uno solo. Aún falta que la gobernadora campechana llegue a todo lo que se ha estado denunciando desde hace años aquí en Sol, Yucatán, de que el gobierno municipal de Mérida ha usado los recursos de los meridanos en cosas superfluas y en empresas de dudosa procedencia, despachos sin credenciales para hacer estudios millonarios que cobran, en fin, un gobierno completamente deshonesto. Soy Santiago Alamilla y esto es A la Milla con el Sol. Comenzamos. En publicaciones de la jornada, San Juana Martínez, exdirectora de Notimex, declaró que la lista de liquidaciones del sindicato de la agencia se infló con cachirules y que a ella se le pidió el 20% de los pagos del personal para destinarlos a la campaña presidencial de la doctora Claudia Sheinbaum. El cálculo de las liquidaciones rondó los 150 millones de pesos, es decir, que en palabras de Martínez se tenía que dar 30 millones de pesos para la campaña. En dichas publicaciones da su versión sobre la falta de funcionamiento de la agencia, que culminó en una huelga y después se llegó al cierre de la misma. Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó de manera contundente que se haya usado un solo peso de recursos públicos y que en Morena no se piden moches para las campañas. Su contraparte, la precandidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, advirtió que solicitará al Instituto Nacional Electoral y denunciará en el Tribunal Electoral para que se investiguen las declaraciones de San Juana Martínez. Soy Santiago Alamilla, esto es A la Milla con el Sol. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por el 88.1 de la FM en el sur del estado de Yucatán y para el resto del mundo en www.solyucatán.mx/radio. Continuamos. En la Ciudad de México, la alcaldía Cuauhtémoc informó que se obtuvo una suspensión en contra de cualquier acto interpuesto para la separación del cargo de la edil Sandra Cuevas, por lo que ésta se mantendrá en sus funciones.
Se detalló que la primera sala ordinaria especializada en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México concedió la suspensión en contra de los actos del órgano interno de control en la alcaldía Cuauhtémoc que encabeza Sofía Karina Rosas Loza, para que se abstengan de ejecutar la sanción contenida en contra de la alcaldesa Sandra Cuevas para separarla de su cargo durante 15 días, así también como para que se abstengan de inscribir o en su caso retirar la sanción en el registro público de servidores públicos sancionados. La acusación por parte del órgano de vigilancia en contra de la titular de la Cuauhtémoc es por su presunta transgresión al artículo 134 constitucional, es decir, no administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para los objetivos que están destinados los recursos públicos. Fíjese nada más, se aplican eso, muy poquitos quedarían en sus cargos. Soy Santiago Lamilla, esto es A la Milla con el Sol. Continuamos. Y como notificamos en días anteriores que hemos estado dándole seguimiento al nombramiento o la ratificación que se pretendía hacer de la fiscal de la Ciudad de México y que no se llevó a cabo, al final de cuentas no logró conseguir los votos que necesitaba. Tengo en la línea aquí al presidente del Partido Revolucionario Institucional en Yucatán, Gaspar Quintal, para preguntarle sobre el tema de lo que demandó, de lo que dijo el presidente nacional, Alito Moreno, con relación a las presiones que se estaban dando para que Ernestina pudiera sacar los votos que al final de cuentas no consiguió. Gaspar, muy buenas tardes, te saludamos desde Sol Yucatán Radio. Buenas tardes, mi querido Santiago, muchas gracias, a tus órdenes, un gran saludo a tu auditorio, es un gusto saludarte como siempre. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo viste este tema, Gaspar, del asunto de lo que denunció el presidente nacional del PRI y de las cosas que se dieron aquí con algunos diputados del PRI e inclusive también la detención de tu homólogo aquí en la Ciudad de México para presionar con la votación de Ernestina? Pues yo creo que son hechos muy complejos, muy complicados y de verdad muy desafortunados. Me parece que aquí podemos observar varias aristas de este tema, ¿no? Que tienen que ver con el sistema político mexicano y lo que estamos viviendo en México previo a un proceso electoral, pues, como todo proceso electoral, distinto a los demás. Uno, me parece que las prácticas de presión por parte del Estado mexicano hacia legisladores, hacia miembros de otros partidos, hacia periodistas, no deberían de suceder. Yo creo que tuvimos una experiencia muy larga en el siglo XX, y lo digo que perteneciendo al partido que gobernó en el siglo XX, pero que la sociedad se hartó de ese exceso y ese abuso de poder en muchas ocasiones. Recordemos los años 70, los años 80 de la llamada Guerra Sucia, vemos la persecución contra militantes, sobre todo militantes de izquierda, contra militantes del Partido Comunista, contra militantes que tuvieron liderazgo en el movimiento del 68, etcétera, y una represión muy fuerte, ¿no? Que culminó con una matanza en Tlatelolco, toda lamentable, que yo creo que fue un parteaguas para la política en México. Entonces, el repetir ese tipo de acciones me parece que es un retroceso a la vida democrática y normal que podamos tener como país. Yo creo que deberían evitarse ese tipo de cosas. Uno, y dos, el hecho de que pues, no se haya logrado la ratificación de la fiscal por parte del Congreso de la Ciudad de México, es una muestra que el equilibrio de poderes funciona. El equilibrio de poderes que fue concebido para vencer sistemas autoritarios como los monárquicos, que están desde hace varios siglos en los europeos. Los parlamentos son precisamente eso, son los contrapesos del poder ejecutivo, surgen para hacer contrapesos al monarca. Y cuando evolucionan las repúblicas, son contrapesos de los poderes ejecutivos. Pues yo creo que se dio una muestra de que al haber un equilibrio de poderes, pues funciona la democracia, ¿no? Entonces, es una muestra eso, lo que sucede en la Ciudad de México, no es un asunto de un capricho, sino es un asunto precisamente del equilibrio de poderes que debe de haber. No somos una sociedad homogénea, somos una sociedad heterogénea que está representada por diversas fuerzas políticas, que está representada por diversas expresiones políticas, hay diversas creencias, diversas ideologías, etcétera. Y bueno, yo creo que es una muestra de eso, y una muestra de un régimen que todavía tiene contrapesos
y que, bueno, yo espero que esos contrapesos no se eliminen en el próximo proceso electoral. Gaspar, ¿tú ves esto de del rechazo a la ratificación de Ernestina Godoy como, digamos, una premonición o un aviso de lo que le pudiera suceder al partido del presidente y sus partidos coaligados, en el sentido de que consideran de que tienen todas las canicas, pero una acción como esta pues demuestra que todavía hay oposición que se hace valer en el país? ¿Cómo tú lo puedes ver de esta manera o qué lectura le das? La lectura que le doy es que todavía hay equilibrio de poderes. O sea, todavía existe el equilibrio de poder y que eso es sumamente importante. Insisto, una sociedad homogénea, un sistema político homogéneo no refleja a una sociedad tan heterogénea como la mexicana. Nosotros somos un crisol de culturas, somos una nación pluricultural, ¿sí? Entonces no podemos decir que tenemos la misma ideología, tenemos el mismo pensamiento, los mismos criterios, y no podemos imponer el pensamiento único. El pensamiento único ha fracasado en todo el mundo, y lo que yo creo que sí existe todavía el equilibrio de poderes que insistía yo, y es una muestra de que pues, vale la pena el ejercicio democrático. No todos podemos estar de acuerdo, y bueno, y eso da lugar pues, a negociación, da lugar a acuerdos, y que bueno, yo creo que en el caso de lo que pasó en el DF es una muestra precisamente del ejercicio republicano de poder. Pues sí, pues muchísimas gracias, Gaspar, gracias por compartir tus comentarios con el auditorio Sol Yucatán Radio, y pues esperamos que en los próximos procesos electorales también podamos contar contigo para nuestro auditorio. Con muchísimo gusto, al contrario, es un gusto, Santiago, como siempre, saludar. Que estés bien, amigo. Él fue Gaspar Quintal, él es el presidente del PRI en Yucatán y lo tuvimos aquí en Sol Yucatán Radio para comentarnos pues el tema que ha causado polémica a nivel nacional con Ernestina Godoy. Soy Santiago Lamilla, esto es A la Milla con el Sol, continuamos. Sonaron muchos nombres, entre ellos también el de la exgobernadora yucateca Ivonne Ortega, pero finalmente a través de un video con cervezas y charla fue anunciado que Jorge Álvarez Maínez, diputado federal por el Movimiento Ciudadano, será el precandidato de este partido para contender por la presidencia de la República. Álvarez Maínez ocupará el lugar que dejó Samuel García, quien, como recordamos y lo dijimos anteriormente en A la Milla con el Sol, abandonó la contienda para no ceder la gubernatura de Nuevo León a un gobernador que no fuera pues el que él puso. Jorge Álvarez Maínez es licenciado en Relaciones Internacionales, maestro en Administración Pública y Políticas Públicas. También tiene la maestría en Derecho Constitucional y en Derechos Humanos. Desde el 2013 es parte de Movimiento Ciudadano y recientemente fue designado como coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. También fue el coordinador de la precampaña de Samuel García durante el tiempo corto que estuvo en la contienda. Soy Santiago Lamilla, esto es A la Milla con el Sol. Continuamos. El guardaespaldas de Joaquín El Chapo Guzmán, Carlos Ramírez, alias El Cóndor, presentó un amparo en contra de la sentencia por delincuencia organizada, pues alega que durante su proceso fueron usados testimonios de testigos protegidos que estaban en otros juicios en contra del Chapo, y donde lo señalaban como alguien cercano a quien fuera el líder del cártel de Sinaloa. Margarita Ríos Farjat será la ministra encargada de revisar el amparo promovido por El Cóndor, quien formó parte del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército. Sin embargo, fue reclutado por el grupo criminal para ser guardaespaldas del capo. En noviembre de 2017, autoridades mexicanas presentaron cargos en su contra por posesión ilegal de armas. Dicho sujeto fue detenido el 22 de febrero de 2014 junto con El Chapo Guzmán. Reportes periodísticos indican que El Cóndor estaba a las afueras de la habitación donde se encontraba Guzmán Loera para cuidarlo. Sin embargo, ambos sujetos fueron asegurados por miembros de la Secretaría de Marina de Mazatlán, Sinaloa.
Y durante la mañana de ayer martes, los cuerpos sin vida de 9 personas fueron encontrados al interior de 2 vehículos en las inmediaciones del camino a San Javier, a unos metros de la autopista México-Querétaro, a la altura de la comunidad de San Gil, en San Juan del Río. El hallazgo lo realizó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional del 7º Regimiento Blindado, que hacía un recorrido sobre la línea de ductos de Pemex, en donde fueron encontrados estos autos estacionados. Eran 2 vehículos con placas del estado de Hidalgo. Al acercarse, corroboraron que había personas al interior quienes presentaban signos de violencia, por lo que se solicitó la presencia de los servicios de emergencia. Estos servicios acudieron al sitio para confirmar el deceso de estas 9 personas. El secretario de Seguridad Pública de San Juan del Río, Ángel Rangel, confirmó el hallazgo y señaló que la zona se encuentra bajo resguardo mientras se llevan a cabo las indagatorias correspondientes. El día de ayer les informamos de última hora la noticia de que un grupo de encapuchados interrumpió una transmisión en vivo del canal de televisión TC de Guayaquil en Ecuador y amenazó con armas a su personal. Los atacantes obligaron a las víctimas a tirarse al suelo mientras en el fondo se escuchaban gritos de súplica y pánico. La policía ecuatoriana informó que desplegó a sus unidades especializadas en el lugar y que había detenido a varios delincuentes, poco a poco después de la toma del canal de televisión. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó un decreto en el que declaró la existencia de un conflicto armado interno en el país y señaló como grupos terroristas a varias de bandas de criminales de dicho país. Apenas el lunes, el presidente Noboa firmó un decreto en el que declaraba la existencia de un conflicto armado a raíz de la fuga de Adolfo Macías Fito, un peligroso narcotraficante. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 57 88 80. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. A la milla con el sol, un noticiero donde la verdad siempre sale a la luz. Sin falsedades ni mentiras, solo la verdad. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Soy Santiago Alamilla, esto es A la Milla con el Sol y les saludamos como todos los días de lunes a viernes a las 4 de la tarde por el 88.1 FM en el sur del estado de Yucatán y por internet a través de www.solyucatán.mx/radio. Me acompaña como casi todos los días mi compañera Sofía Lee. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, yo me encuentro muy bien, ¿y usted? Pues aquí con un poquito de frío, pero bien, todo bien. ¿Qué tema tenemos para hoy, Sofía? Platícanos. Bueno, hay un tema bastante interesante y tiene que ver justo con la última noticia que dimos antes de irnos a corte comercial, referente al presidente Daniel Noboa, quien anunció que la República de Ecuador iba a adoptar el modelo de Bukele para combatir el crimen con efecto inmediato.
y en sus palabras dijo que no iban a negociar con terroristas y descansarían hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Pues a ver, Sofía, dime, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es ese para ti modelo Bukele? Pues recordemos qué es lo que ha hecho Nayib Bukele. Por ejemplo, en 2019, cuando entró al poder, pues lanzó el plan de control territorial con el fin de combatir altas tasas de criminalidad y las pandillas en el país. Esto que ha hecho en contra de todos los criminales en el país. Y justo el día de ayer, Nayib Bukele dijo que amenazó a los criminales de que no les daría de comer ni un arroz y que iban a ver cuánto duraban sin comer por si estos maras intentaban atacar a los civiles o a la población en general y crear un caos de nuevo. También mencionó que no le importaba lo que los organismos internacionales pudieran llegar a decir. ¿Y tú qué opinas de eso, Sofía? ¿Cómo piensas, qué piensas al respecto de estas declaraciones del presidente de El Salvador? Es un tema bastante interesante, la verdad. Creo que sus declaraciones están de acuerdo. Hemos podido ver cómo la tasa de criminales ha disminuido drásticamente en su país. Y también recordemos que en El Salvador cumplieron en mayo de 2023 un año sin ningún solo homicidio en toda la ciudad, en toda la república. Entonces, es un logro importante de mencionar, y también creo que lo que él ha hecho en contra de los criminales es bastante interesante. Cómo los ha ido tratando y cómo los ha ido amenazando, demostrando que la autoridad sí puede más que cualquier otro criminal o contra cualquier otra excusa. Bueno, a mí lo único que no me gusta, no es lo único, hay muchas cosas que no me gustan del gobierno de Bukele. El gobierno de Bukele es una dictadura de derecha, lo cual es interesante porque tendemos a satanizar cuando hay una persona que realice actos autoritarios que provenga de la izquierda, pero cuando hay una persona de la derecha que realiza actos autoritarios, pues tendemos a aplaudirle, ¿no? Que está bien lo que está haciendo. El tema de Bukele es muy complejo porque es un presidente ultraderechista, inclusive en algunas tomas que se le hacen cuando hace declaraciones, en la parte de atrás de su silla está el Papa. Entonces, pues realmente sus preferencias religiosas pues son muy propias de él y es libre de ejercer la religión que le parezca y que le convenga. Sin embargo, nosotros aquí en México pues eso ya lo hemos superado hace mucho tiempo, pero a mí lo que me hace mucho ruido y no me gusta del tema de Bukele es su pisoteo constante a los derechos humanos. Si escuchamos en algunos debates que se han escuchado, de que te dicen, bueno, y los derechos de las víctimas y que los delincuentes hacen lo que quieren por los derechos humanos, debemos de entender que cuando hablamos de políticas públicas o de ciencia política, hay una máxima que dice que mientras haya más de dos opciones y más de dos personas, siempre alguien va a estar insatisfecho con la solución o decisión que se tome. Aquí de lo que se trata es que todos los gobiernos pretenden lograr lo que el presidente Bukele también pretende lograr, que es pacificar al país, evitar que haya delincuencia, evitar que los ciudadanos honestos sean atacados por los ciudadanos que son delincuentes, etcétera. El problema aquí son las formas. El tema de Bukele, y como lo menciona en la última declaración que tú acabas de decirnos, pues le vale gorro lo que diga la comunidad internacional. Claro, El Salvador es un país pues pequeñito, es un país chiquitito, no tiene pues, realmente mucho impacto en el concierto mundial, etcétera, pero el hecho de no otorgarle a los ciudadanos los derechos humanos que son concedidos en todo el mundo, pues lo pone prácticamente al mismo nivel que otros países que consideramos autoritarios, como Corea del Norte, por ejemplo. O sea, ¿quién decide quién es un delincuente o no? El problema ahí en El Salvador es que si te ven con tatuajes, por ejemplo aquí nosotros en México se han puesto de moda los tatuajes últimamente y podemos ver a muchas personas de todas las clases sociales con tatuajes en su cuerpo porque así lo han decidido y porque así les parece usarlos. Pero allá, por ejemplo, en El Salvador,
Si una persona tiene un tatuaje o tiene una determinada colección de tatuajes en el cuerpo, se le asume delincuente y en ese momento es detenido sin derecho alguno, apresado, y este señor Bukele los mete a la cárcel y los amenaza, no les da de comer, les hacen torturas físicas, una serie de cuestiones que primero que nada, pues ya rebasadas, pues ya ni siquiera a los prisioneros de guerra se les trata de esta manera, y en segundo lugar, pues sin juicio previo. O sea, ¿cómo puedes tú determinar que una persona que está caminando en la calle y que es detenida, pues es un delincuente? O sea, corres el riesgo de que al no existir el debido proceso, pues también dentro de la bola de malandros, que sí los existen y sí los hay, pues se cuelen algunas personas que no lo sean y que son castigados de esta manera. Entonces es un régimen del terror. Lo que estamos viendo es un sistema de terrorismo de Estado que pues igual Corea del Norte tampoco tiene asesinatos y no podemos decir que es un país, pues digamos, donde nos gustaría vivir. Esa es mi opinión al respecto, Sofía. No sé a ti qué te parece. Bueno, pues es verdad lo que comenta y es un poco interesante y sensible. De hecho, justo por esos motivos ha recibido demasiadas críticas. Recordemos que su gobierno ha sido demasiado criticado tanto en redes sociales como en periódicos, en prensa internacional. Hay quienes sí definitivamente le aplauden lo que hacen y hay otros quienes no, y definitivamente le critican demasiado las cosas que hace y las acciones que hace para, según él, pacificar el país. Algo que sí es verdad es que pues la tasa de criminales y el crimen ha disminuido bastante y es algo a lo que muchos aspiran a llegar, pero que no todos han podido. Tal vez habría que hacer algunas mejoras en sus acciones y en su plan de acción para poder contribuir más a la sociedad y para que estas situaciones no se den de manera tan satanizada, por decirlo así. Bueno, yo creo que los resultados son los que todos queremos, ¿no? Eso es definitivo. El problema son en los cómo, ¿no? O sea, es como si tú dices, eso ya le da pie para decir en algún momento, bueno, pues ya no quiero que nadie critique a mi gobierno y a todos los que critican a mi gobierno los voy a considerar rebeldes, como ha sucedido a lo largo de la historia en muchos momentos, y pues con cualquier pretexto los apreso y los condeno, y entonces de esa manera pues la gente pues ya no se queja, ¿no? Una situación similar tenemos, por ejemplo, en Yucatán, en el sentido donde apenas ayer platicábamos del nivel de impunidad que hay en nuestro estado de Yucatán, y eso hace pues que la gente, pues yo he platicado con algunas personas que han sido víctimas de algún delito, y te dicen, bueno, ¿para qué denunciar si de todas maneras no pasa nada, no sucede absolutamente nada? Ahí se queda durmiendo el sueño de los justos, las denuncias que se interponen por cualquier tema. Entonces, pues eso hace que dices, bueno, es que Yucatán es un estado pacífico, casi nadie se queja de nada. Sí, bueno, pero porque ves que los que se quejan de nada sirve. Entonces, aquí el tema es muy interesante porque sí es importante lograr, y básico, porque es la función primordial de cualquier estado. Los estados se nacen o se fundan precisamente con el hecho de que un gobierno o la persona que toma las decisiones se encarga de defender la integridad física y la salvaguarda de los activos de los ciudadanos. O sea, ese es el origen básico con el que surgen los estados. Por ejemplo, si hablamos de la Edad Media, por ejemplo, los campesinos pues le pagaban un tributo a los señores, que eran los caballeros, digamos, el rey y sus caballeros, y la función del rey y los caballeros era precisamente proteger a las personas y a sus cosas. Si nos vamos un poquito más atrás, llegamos a los romanos, pues el derecho romano, que todavía lo seguimos aplicando en nuestra sociedad hasta la fecha, pues básicamente se trataba de eso, de regular la conducta y la convivencia entre las personas para que todos pudiéramos vivir en paz, y le cedías al Estado la capacidad del poder de la fuerza. Es decir, que si alguien no cumple lo que se compromete, el Estado tiene la capacidad y la fuerza
para obligarte a cumplir lo que está convencionada, o sea, lo que la convención, lo que la sociedad ya acordó que se debe de cumplir. Aquí, por ejemplo, en el caso de Bukele, pues es a mi juicio, y esa es una opinión mía, pues vive en un terrorismo de Estado. O sea, si lo que tú haces no le parece al Estado, la fuerza del Estado va a caer sobre de ti, y si tienes la mala suerte de hacerte un tatuaje pues para decorar tu cuerpo y de repente te sorprenden en una, no sé, en una reyerta ahí que se arman los golpes en un antro o en una cantina, pues de repente te meten a ti también a la cárcel, y aunque vaya toda tu familia a demostrar que tú pues no eres culpable, pues esa presunción de inocencia, que es algo que se aplica en todos los países civilizados, pues allá pues no funciona. Entonces yo creo que pues para un país muy pequeño, pues a lo mejor puedan aplicar esto de la manera como lo están haciendo, pero yo pienso que pues es una, si esto lo estuviera haciendo un país de izquierda, como lo hace normalmente los países de izquierda, allá mismo en Centroamérica, tenemos el caso de Nicaragua, que hace algo similar, pues es sumamente criticado. Yo digo que hay que criticar a los dos, hay que castigarlos a los dos, y hay que evitar que dictadores que hagan este tipo de cosas y que pisoteen los derechos humanos y que te digan que le vale sorbete lo que diga la opinión pública internacional, pues estén en el poder. Sofía. Así es, y justo con este tema sale otra problemática que viene siendo el proceso de reinserción. Entre los derechos humanos de las personas pues se encuentra la reinserción. Se supone que los reos, después de pasar y cumplir su condena, pueden pasar un proceso de reinserción y volver a la sociedad sin que se les juzgue y sin que se les critique, cosa que acá en Yucatán, por ejemplo, no sucede. Es más, para conseguir un trabajo te piden una carta de antecedentes no penales, y en caso de no cumplir con ese requisito eres sumamente juzgado y te hacen a un lado, y es más, ni siquiera puedes aspirar a conseguir un trabajo decente o un trabajo que sea bueno para ayudar y apoyar a tu familia. Entonces son estas problemáticas que surgen a través de este tipo de situaciones o de acciones que los gobiernos o los estados suelen hacer para pacificar a su ciudad. Pues sí, pues menudo tema, porque divide las opiniones de la sociedad, porque evidentemente da resultados. Es como cuando pues eres un padre de familia y eres un padre autoritario, y pues cuando tu hijo quiere decirte algo que no estás de acuerdo, le das un par de bofetadas o no le permitas que opine, pues funciona para el papá, pero no funciona para el hijo. Entonces aquí en este caso pues tiene opiniones divididas y encontradas. Aquí en México, pues hay un gran grupo de la población que todavía critica las acciones del presidente Felipe Calderón cuando inició su guerra contra el narcotráfico, y todavía le critican esta situación. Y pues siempre va a haber personas que estén en desacuerdo. Yo en lo personal estoy de acuerdo siempre con cualquier medida, siempre y cuando se cumplan y se respeten los derechos de las personas, que se respete el debido proceso. Y si el sistema judicial no funciona porque perdonan a los ricos, a los poderosos, no procesan a los amigos y a los cuates, pues en ese caso hay que procesar, pero a los jueces, ¿no? Por corrupción hay que hacer una limpia de todo el sistema judicial, cambiarlos y capacitar mejor a las policías, pertrecharlos, armarlos, dar todo el andamiaje legal para que se castigue a quien cometa algo y no haya impunidad, pero siempre cumpliendo y respetando sus derechos humanos, Sofía. Así es, pues veremos qué información y qué actualizaciones logramos tener a través de esta semana con esta situación, y lamentable lo que está sucediendo en Ecuador. Esperemos que la situación mejore. Pues muy bien, pues ese fue el comentario del día de hoy. Soy Santiago Lamilla, esto es A la Milla con el Sol. Continuamos con la información.
Muy buenas tardes, recuerden, soy Santiago Alamilla, esto es A la Milla con el Sol y estamos en nuestro mes de enero, el mes de enero de este año electoral 2024 y pues estamos siempre, recuerden, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por el 88.1 FM en el sur del estado de Yucatán y a través de internet en www.solyucatan.mx/radio. El día de ayer les comentamos sobre las denuncias que se presentaron ante el IEPAC por el hecho de las campañas anticipadas. En una nota del Sol Yucatán se señaló que la precandidata panista a la alcaldía de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, podría estar haciendo trampa y de paso también violando la ley electoral del Estado ante la aparente complacencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. La aspirante blanquiazul, en plena veda electoral, estaría haciendo proselitismo en contubernio con el Ayuntamiento de Mérida, que también es de extracción panista, es decir, con la complicidad del alcalde interino Alejandro Ruz Castro. La legisladora federal, en noviembre pasado, para concentrarse en la precampaña, solicitó licencia para separarse de su encargo y dejó en su puesto a Beatriz Zavala Peniche. Como estrategia política para figurar y resaltar su imagen, decidió regresar a sus funciones en el Congreso de la Unión, o sea, ya nuevamente es diputada federal. El problema es que desde que regresó a sus funciones ha estado apareciendo como invitada a todos los eventos públicos del Ayuntamiento de Mérida. Lo que sí es importante mencionar es que ya no invitan a Rommel Pacheco Marrufo, quien también es legislador federal, al igual que Patrón Laviada, y antes era asiduo invitado y asistente a todo lo que hacía el Ayuntamiento de Mérida. La legisladora yucateca por lo general sube al presidium y hasta se le da la voz para que dirija discursos para resaltar los logros que se han hecho durante las administraciones panistas. También sus intervenciones son una manera de invitar a los pobladores de Mérida a votar por el PAN y por ella quien encabeza la precandidatura para la alcaldía en la capital del estado de Yucatán. Ayer el ayuntamiento inició con el programa de seguridad alimentaria en la comisaría de San Pedro Chimay y la legisladora fue una de las oradoras cuando no tendría por qué estar allá, ya que no hay injerencia en el Congreso de la Unión, porque este es un programa que se está haciendo con recursos municipales. Soy Santiago Alamilla, esto es A la Milla con el Sol. Continuamos. Laida Sansores, como le comentaba en el editorial de este programa, la gobernadora de Campeche arremetió contra el precandidato a gobernador de Yucatán, Renán Barrera Concha, luego de que este último opinara sobre la seguridad del estado vecino de Campeche. En un discurso durante su precampaña, Renán Barrera hizo alusión a la ola de violencia por la que pasa Campeche, según él, estado gobernado por la morenista. Entonces, la gobernadora Laida Sansores, durante su programa Martes de Jaguar, declaró que ella nunca se había metido con Renán Barrera y le cuestionó el estar hablando de su estado. Por si fuera poco, esta gobernadora, Laida Sansores, calificó al exalcalde como mataperros, ya que expuso contratos donde Barrera Concha gastó más de 14 millones de pesos para incinerar animales en situación de calle. En este contrato se establece al menos la incineración de 15,000 perros, además de una serie de contratos con cantidades cuestionables. Escuchemos lo que dijo la gobernadora Laida Sansores al respecto. Y ahora entiendo por qué le dicen el mataperros. Renán, el mataperros. ¿Qué creen? Se encontraron, son unos contratos de incineración de 15,500 animales. Incineraron a 15,500 animales. Pagó 14 millones de pesos. Ahí están los contratos. 4,400,000 pesos. 4 millones, ¿cuánto dije? 4,400,000 pesos. Pero por estos 15,500 animalitos, ¿qué quiere decir? Que se le morían, los mataban, los incineraban a 2,000 perritos, 2,000 y pico de perritos al mes. Imagínense lo que es que maten a 2,000 perritos al mes en la capital, en Mérida, porque él era el alcalde de Mérida. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando vayan a Mérida no lleven a su perrito. Sí, más o menos de ese color se pinta. Pero bueno, aquí sí es preocupante, él tiene que aclararlo, porque si no es así, ¿por qué el contrato entonces era tan costoso?
Quiso apoyar a lo mejor a algún amigo, ¿no? Claro, es que también puede ser, ya salió el peine, pero tiene tufo de corrupción, ¿no? Por donde Pronto lo voy veas. a ir a Mérida, pero no llevaré mi mascota. No la lleves por el que el mataperros no perdona, ¿eh? Te ve con tu perrito y se le va a antojar. Así que bueno, no pasaron por tu basura, tú hablas y le llamas, señor mataperros, no me puede mandar a recoger mi basura. Y entonces luego te la mandan a recoger hasta tu casa. Y entonces él cobra, porque esa fue la nota que metió, por 483 reportes que le llegaron de ciudadanos de basura, pagó 1.600.000 pesos. O sea, que cada vez que te recogen la basura, él paga 2.000, más de 2.350. Más de 2.350 pesos porque te vayan a recoger tu basura. ¿Ustedes creen que es eso? Entonces, dice Walter que lo hace por 300. Entonces, ¿para qué pagan tan caro? Siempre noticias del interior del estado. Padres de familia de la escuela primaria Marcial Cervera Buenfil cerraron el plantel ubicado en Concal para exigir a las autoridades educativas de la Secretaría de Educación del estado la expulsión de la directora Yasmín Patrón Simón, quien presuntamente maltrata a los niños y docentes, fomenta el bullying, pues también toma dinero de los recursos federales y de los apoyos comunitarios, según los afectados. Estos mismos afectados, los padres de familia, señalaron que quisieron expresar su molestia ante la CGI por la mala administración de Patrón Simón, pero en especial por el maltrato a los alumnos. Sin embargo, al no recibir una respuesta de la Secretaría de Educación, decidieron mantener la escuela cerrada con candado, evitando el ingreso del personal docente. Hoy, la Secretaría de Educación, a través del director del Departamento de Servicios Educativos, anunció a los padres de familia que nombrarían como director comisionado al profesor de primer grado José Ediel Huicap Rivas, decisión que fue aceptada por los padres de familia. Tenemos una grabación con el testimonio de una madre de familia que día con día lleva a su pequeña a dicha institución. Escuchemos. Buenos días, soy una mamita que trae su hija aquí en esta escuela, que estoy inconforme con la directora que está, por muchas cosas que han pasado dentro de la escuela, tanto como agredir a unos niños verbalmente, como agredir a unos maestros, como agredir a padres de familia, apoyos que nunca llegan con tanto dinero que ha traído la escuela, nunca se ha visto reflejado en la escuela sigue estando igual, la escuela nunca ha estado mejor, hace 6 años que está intacta la escuela, nunca se ha visto ninguna mejoría. El Palacio da apoyo y nunca hemos visto ese dinero aquí en la escuela. ¿Por qué le pidieron a la Secretaría expulsar a la directora? Exigimos expulsar a la directora por muchas inconformidades que está pasando en la escuela. No estamos de acuerdo cómo trata a los niños, no estamos de acuerdo cómo nos trata y tampoco que nos dé solución cuando le pedimos apoyo. Yo le pedí estuve en una situación cuando ella me tenía que ayudar y apoyar en una psicología, cuando me la negó, nunca me dio ese apoyo a la escuela. Otra cosa, la Secretaría de Educación, ¿qué les dijo? ¿Quién vino? Se supone que él trabaja en la SEP, nunca nos mostró, nunca nos identificó de que él trabajaba en la SEP o de gobierno o de lo que sea, nunca nos los demostró. Solo nos dijo que supuestamente mañana nos trae una hoja con el cambio de director y nos trae un nuevo director. Ojalá y esperemos que sí nos hagan caso esta vez, porque ya nos cansamos, llevamos 5 años pidiendo lo mismo, es 3ª vez que se cierra la escuela y nunca nos hacen caso. Ya nos cansamos de que todo el tiempo lo mismo. Ya basta, espero que esta vez sí nos hagan caso. La escuela no se va a abrir hasta que haga un cambio de director. A meses de finalizar su periodo de mandato, el gobernador Mauricio Vilano Dosal anunció una serie de cambios en su gabinete. Entre los cambios se encuentra el nombramiento de Diana Pérez Jauma y Luis Martín Mendoza como titulares de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Desarrollo Rural, y el nombramiento de Juan Barrera Canul como director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó mediante una publicación en el Diario Oficial de la Federación que miembros de comunidades indígenas colindantes a las zonas arqueológicas de Yucatán podrán acceder de manera gratuita a estos sitios a partir del 1 de enero pasado. De acuerdo al Atlas Arqueológico de Yucatán, en la entidad existen al menos más de 2.000 sitios arqueológicos y de ellos solo 17 están abiertos al público. Y el día de hoy en la prestigiada revista nacional MX, nuestro compañero Esteban David Rodríguez, un destacado periodista investigador que trabaja para esta revista, pues publicó el día de hoy una pieza donde pues menciona, hace un comparativo entre lo que sucede en la península de Yucatán en cuanto a seguridad entre el estado de Yucatán y sus vecinos estados de Campeche y de Quintana Roo. Tenemos el gusto, el honor de tener en la línea a nuestro compañero Esteban David Rodríguez de la revista digital MX para que nos platique de esta interesante nota. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, querido Santiago. Al contrario, el honor es mío. Platícanos, ¿cómo está esta nota tuya donde mencionas a nuestro estado, querido estado de Yucatán? ¿Cómo está la cosa? Pues mira, como tú sabes, desde hace varios años Yucatán viene siendo un caso extraño en la geografía nacional y especialmente en la geografía de la seguridad pública. A diferencia del resto del país, donde prácticamente pues se han ido entregando gobiernos municipales, se han ido entregando legisladores, se han ido entregando gobiernos estatales al crimen. En Yucatán vemos que las cifras de seguridad pues son contrastantes, así que como ponemos en el texto, en la cabeza del texto, pues Yucatán es un vecino dispar en el violento barrio del sureste mexicano, porque si nos vamos, por ejemplo, ahí enseguida a unos cuantos kilómetros de la frontera yucateca, a Cancún o a Ciudad del Carmen, pues vemos la cantidad de ejecuciones anuales que rebasan las 70 en ambas ciudades, o la violencia en Campeche, donde arrancaron el año con 3 ejecuciones. Ya no digamos Chiapas, donde reciben en su desesperación por la falta de resultados institucionales, la población de Chiapas recibe con aplausos y loas a los miembros del grupo delictivo conocido como Cártel de Sinaloa. Entonces, pues es una prenda de distinción para no solo en el país, especialmente en el sureste, donde cada vez más se deterioran las condiciones de seguridad. Lo mismo en Campeche que en Tabasco. Vemos cómo cerró Tabasco el año, ¿no? con Villahermosa prácticamente tomada por el crimen, y todavía las autoridades se atrevieron a decir que se trataba de propaganda de sus adversarios. Ya no digamos Oaxaca, etcétera, ¿no? Campeche, Quintana Roo. Y Yucatán, sin embargo, pues ha tenido un gran éxito con su política de seguridad. Y bueno, como lo decía su gobernador, pues hay una importante cuestión de inversión. Le retomo una de sus declaraciones que dijo ahora que López Obrador visitó Yucatán, visitó Mérida. Dijo Mauricio Vila: en el año 2018, cuando llegamos al gobierno, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública era de 1.549 millones de pesos. Hoy, dice él, aumentó 138%, pasando a 3.687 millones de pesos. Entonces, pues, se trata de una circunstancia clave, porque pues todos sabemos que los grandes flujos de dinero del crimen organizado pues les permiten tener un gran arsenal de armamento, una gran capacidad logística, etcétera, que con mucha frecuencia en el resto de las entidades las policías no tienen, ¿no? Ese sería mi primer comentario.
Sí, lo que comentas es evidente. Aquí nosotros en la ciudad pues de Mérida vemos esto, el armamento y los vehículos que utiliza la policía del estado, pues sí son pues, realmente de muy buena calidad. Y pues también hay otro tema que aquí en Yucatán desde hace muchos años, no sé si recordarás cuando se empezó a impulsar lo del mando único. Aquí en Yucatán ya desde hacía mucho tiempo la Secretaría de Seguridad Pública, no solamente en este gobierno, sino también en gobiernos anteriores, pues ya se hacía cargo prácticamente de este mando único, ya existía, pues las policías municipales son muy pequeñas y prácticamente es la policía estatal la que se hace cargo de todo por acá. ¿Y cuáles serían los siguientes comentarios, amigo? Sí, bueno, precisamente esta cuestión del mando único en otros estados no ha tenido éxito, pero ¿por qué? Pues obviamente de acuerdo con las regiones hay circunstancias diferentes. Por ejemplo, en el Triángulo del Norte, que se conoce ahí, Durango, Sinaloa, Sonora, pues es muy difícil que esto prospere porque pues efectivamente tienen un gran control, pero además los grupos criminales, pero además la geografía impide realmente que las instituciones tengan un control mayor, ¿no? Que al menos disputen en cuanto a capacidad operativa a los grupos criminales. No es así, se quedan muy lejos. Obviamente también en las costas es diferente, lo mismo en el centro del país es diferente. Pero fíjate que aquí me gustaría subrayar cómo es que aplicaron esta fusión con la Marina y con el Ejército Mexicano para formar las famosas BOOM, ¿no? Que operan también en distintos lugares y que lo que han terminado a hacer en muchos estados pues son parte de de la propia estructura criminal, como es en el caso de Michoacán o en el caso de parte del Estado de México, donde se confunden y se fusionan con los grupos criminales regionales o con los grupos dominantes de las franquicias criminales nacionales, porque ya ves que ahora tenemos el cártel de Jalisco o el cártel de Sinaloa, sí, pues operando en todos lados. Entonces, habría que preguntarse hasta dónde ha sido eficaz esta integración de las Fuerzas Armadas a las tareas de seguridad. Yo creo que es un fracaso y ahí está el último informe, que es de lo que hablamos la última vez que tuve la oportunidad de platicar contigo, y pues ahí están los números y no parece que sea el camino correcto. Sí, es correcto. Bueno, hace unos días se inauguró el Parque de la Plancha, que pues creo que también escuchaste algo de eso porque vino el presidente a hacer la inauguración del Tren Maya y también se inauguró el Parque de la Plancha. Y fíjate que tuve la oportunidad de visitar el Parque de la Plancha hace unos días y pues sigue pues lo construyó el ejército y sigue bajo resguardo del ejército. Hace unos días también el gobernador del estado de Yucatán anunció que el estadio de béisbol, el Estadio de los Leones de Yucatán, que es un equipo que tiene mucho prestigio en la Liga Mexicana de Béisbol, iba a ser remodelado por la misma Secretaría de la Defensa Nacional. Digo esto en adición a lo que tú comentas, compañero, de que ha habido una buena coordinación entre las fuerzas federales con las fuerzas locales. Sí, mira, eso es muy interesante lo que dices, porque tenemos por un lado haciendo al ejército, distribuyendo de pronto medicamentos, y lo tenemos manejando aduanas y manejando una línea aérea, y lo tenemos construyendo este parque y en el Tren Maya y en el aeropuerto, en el AIFA, etcétera. Pero cuando viene una catástrofe como la de Acapulco, que antes estábamos acostumbrados a que había una reacción rapidísima del ejército mexicano con su famoso plan DN3 que surge en 1985 con la cuestión del sismo, o que se aplica con mayor éxito en ese momento. A partir de ese momento,
pues tenemos ahora la tragedia de Acapulco del tifón Otis, que pegó en el mes de octubre, y pasan las horas y los días y las semanas, y no había la reacción del ejército a que estábamos acostumbrados en este tipo de catástrofes. ¿Por qué? Pues porque estaban precisamente en el AIFA, en Yucatán haciendo el Tren Maya, porque estaban en aduanas. Obviamente no pueden encargarse de todo. Así es una realidad. Compañero, ¿dónde podemos leer tu trabajo completo? Pues en mx.com o bien en m-x.com.mx. Ahí está el texto de hoy dedicado a Yucatán, que se titula Yucatán vecino dispara en el violento sureste mexicano. Pues amigo Esteban David Rodríguez, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, y aquí en Yucatán tienes tu casa, ya sabes, cuando quieras venir aquí en Sol Yucatán Radio te recibiremos como un héroe por el gran periodista que eres, y realmente te respetamos mucho tu trabajo. Muchas gracias por compartir con nuestro auditorio. Al contrario, querido Santiago, un abrazo y saludos para todos. Él fue Esteban David Rodríguez, compañero periodista de investigación de la revista digital MX, quien nos compartió aquí con el auditorio pues su reciente artículo del estado de la seguridad de Yucatán comparado con el sureste mexicano. Soy Santiago Alamilla, esto es A la Milla con el Sol. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 578880. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. A la Milla con el Sol, un noticiero donde la verdad siempre sale a la luz. Sin falsedades ni mentiras, solo la verdad. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Y seguimos con información del interior del estado. El alcalde de Tecó, Joel Achach Díaz, utiliza la fiesta tradicional del municipio para promocionar su imagen, invitando a bailar gratis, a pesar de que hay un silencio electoral. En las redes sociales, seguidores del alcalde Joel Achach compartieron la invitación del alcalde al baile gratis, cortesía del presidente municipal Joel Achach Díaz, lo que causó indignación porque, a decir de los pobladores, el municipio está en completo abandono y el presidente municipal está más preocupado por su futuro político que por el estado de la población. Los ciudadanos aseguran que Achach Díaz, desde su primer periodo hasta la fiesta de agosto del año pasado, no ha informado de las utilidades de dichos eventos, que son administrados por una persona que es incondicional suyo de nombre Francisco Medina. La sociedad de Tecó comienza a cuestionar al Instituto de Participación Ciudadana de Yucatán sobre si es lícita la invitación del alcalde porque promueve su imagen, ya que está en busca de otro cargo público, violando entonces el silencio electoral impuesto a precandidatos de todos los partidos políticos. Fuentes cercanas mencionan que, extrañamente, la Auditoría Superior del Estado de Yucatán dio por bueno los documentos que en un principio habían señalado que no cumplían con los requisitos legales para la cuenta pública. Sin embargo,
En el ámbito federal aún están vigentes 3 denuncias, mismas que están bajo investigación y que corresponden a su administración de los años de 2015 a 2018. Y en notas siempre relativas al interior de nuestro hermoso estado de Yucatán, pues tenemos que, pues en Motul, los habitantes de Motul han visto los intentos desesperados de Roger Rafael Aguilar Arroyo para seguir ocupando este cargo público, el del alcalde. Recientemente lo expulsaron del PRI y ahora, pues como hemos visto, hace proselitismo para Morena. Durante la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Motul para develar la placa en conmemoración de los 100 años del asesinato de Felipe Carrillo Puerto, Aguilar Arroyo fue recibido con abucheos por gran parte de los presentes, quienes alegan que ha hecho un mal trabajo en el municipio y no ha realizado ningún tipo de mejoras importantes para el pueblo. En su administración, lo único relevante fue el nombramiento de Motul como pueblo mágico. Su afiliación al partido de Morena es una estrategia para ayudar a Carlos Niño Ortega y para que así Niño Ortega logre llegar a la alcaldía. Varios habitantes aseguran que dicha persona pues es manejada por Roger Aguilar, por lo que la mayoría de los lugareños pues han repudiado la campaña de este candidato mientras siga trabajando en conjunto con el actual alcalde. Según las encuestas, la favorita para encabezar el municipio en la próxima administración es Mariana Cruz. Ella es la exdelegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Yucatán y también excandidata por Morena para el Senado en 2018. Para que nos platique esta nota, pues tenemos a su autor en la línea, nuestro corresponsal en el interior del estado, Guillermo Medina. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está este tema de Motul? Porque se ha estado escuchando mucho Motul en las últimas semanas, pero ¿cómo está esto que tú nos platicas? Claro, pues lo de Motul pues ha sido un tema relevante. La verdad, el edil siempre ha sido una persona muy polémica. Entonces en esta semana se ha dado a conocer la noticia. De hecho, esto ya lleva meses, pero sin embargo tomó fuerza en las últimas semanas con la candidatura del Carlos el Niño Ortega, y pues la gente está repudiando la acción, ya que la gente asegura que este muchacho, pues al no tener la experiencia suficiente, va a ser controlado por el edil, ¿no? Por Roger Aguilar. O sea, él como que lo va a guiar, pero para que siga trabajando como él ha trabajado en estos años para Motul, que prácticamente pues la gente señala que no hay una mejora como tal, e inclusive en las redes sociales señalan a Motul como la ciudad de los baches incluso. Sí, hay mucho descontento, ¿no? En lo que es en Motul. Y esta persona que propone el actual presidente, ¿tiene algunas credenciales, algún antecedente, algo por el que se pueda suponer que pudiera hacer pues un trabajo allá en Motul? Pues por ahora se tiene muy poco conocimiento sobre la persona, debido a que como no sabemos que no ha ocupado pues un cargo tan relevante como tal, no tenemos una biografía más que lo que la gente nos pudo comentar, y es lo único que se sabe, ¿no? Que es una persona muy querida en el pueblo, que pues como en la mayoría de los municipios, las personas que se eligen se postulan, ¿no? Para ser presidentes municipales, alcaldes, ocupar un cargo fuerte, pues son gente que es conocida en el pueblo, tienen gran carisma, contentan mucho a las personas. Sin embargo, lo que a la gente tiene descontenta es el conjunto, ¿no? El trabajo en conjunto con Rafael Aguilar, debido a que pues el edil pues no ha cumplido con lo que ha prometido, ha hecho varios robos, ¿no? Que la gente últimamente sí se ha dado cuenta, y quieren evitar que le suceda lo mismo a Motul con esta situación. Pues sí, ya en las últimas encuestas que hemos visto, he tenido la oportunidad de ver, pues sí, la distancia que hay de Mariana Cruz dentro de las preferencias de los morenistas, pues es muy superior. O sea, realmente no hay mucho que hacer por parte de Carlos Niño, y pues mucho menos con el padrino que también tiene mucho desprestigio en Motul. Entonces, Guillermo, pues así están las cosas por allá entonces. Claro, sí, así se ha mantenido. Vamos a seguir informando, pero pues pareciera ser que pues Carlos no va a soltar a Rafael Aguilar, o Rafael Aguilar no lo va a soltar a él. Todo está en
en ver qué va a suceder. Entonces, pues esperamos lo mejor para el candidato, esperemos pueda tomar la mejor decisión para que pueda continuar con su carrera pues política. Si no es el caso, pues será el inicio y su fin como candidato presidencial. Pues muy bien, Guillermo, pues muchísimas gracias por tu reporte. Cualquier avance, pues ya sabes, es tema de interés para nuestros radioescuchas de Motul. Pues él fue Guillermo Medina. Muchas gracias, Guillermo. No, usted, Santiago, que tenga buen día. Pues él fue Guillermo Medina, nuestro corresponsal, uno de nuestros corresponsales de Sol Yucatán en el interior del estado de Yucatán, con esta interesante información. Soy Santiago Alamilla, esto es A la Milla con el Sol, continuamos. El Programa de Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos de Yucatán informó que los delfines que quedaron varados en costas de Telchac Puerto fueron trasladados a Xilam de Bravo para recibir atención médica antes de ser liberados. Tras corroborar que estaban listos para volver al mar, los liberaron. La agrupación de especialistas dijo que les brindaron la atención necesaria para liberarlos lo más pronto posible a su medio natural, lo cual sucedió ayer, y agradecieron a las personas que reportaron el varamiento desde temprano, quienes se encargaron de mantenerles estable en la costa. Entre los especialistas comentaron que por motivos de enfermedad y falta de fuerza, los mamíferos bajaron demasiado a la orilla del mar en Telchac Puerto, y se presume que el otro acompañaba al delfín enfermo, como es usual en su especie. Anoche, Olson N., un estadounidense acusado de violencia y maltrato animal, fue rescatado de un posible linchamiento a manos de los vecinos, quienes piden su expulsión de Sutsal. Vecinos molestos fueron a protestar a casa del extranjero, quien al escuchar los gritos asomó a su puerta, y al verlo, algunos vecinos se le fueron encima por golpe, por lo que fue rescatado por agentes de la policía municipal de Sutsal, y desde hace varios días la gente protesta contra el extranjero, a quien acusan de envenenar a más de 5 perros, así como aves y otros animales. También mencionan que el gringo, como lo llaman, es violento y que ya atacó a golpes a una vecina, por lo que tendría 3 denuncias en la Fiscalía General del Estado. La policía lo llevó a Izamal para evitar que el enardecida gente se saliera de control. Melba Gamboa, diputada local por el Partido Acción Nacional, cada que tiene oportunidad denuncia las campañas anticipadas de los aspirantes a algún cargo por parte del partido Morena o del Verde o del PT. Sin embargo, hoy también ella comete el mismo error, promocionando su imagen en la comisaría de Xcocaid en Chancom, bajo el pretexto de la entrega de programas sociales, mientras que los vecinos de esta comisaría acusan que la legisladora se pasea por todo el distrito 18 para promover su imagen porque aspira a reelegirse como diputada local. Pues esta es la información del día de hoy. Esto fue A la Milla con el Sol. Soy Santiago Alamilla. Y recuerde que aquí nosotros en Sol Yucatán Radio le damos la información sin maquillajes, así tal y como suceden las cosas. Aquí no leemos boletines de prensa ni adulamos a ningún servidor público. Si usted quiere loas y halagos para los funcionarios y si quiere escuchar sus boletines de prensa, pues escuche cualquiera de los otros noticieros porque a eso se dedican. Aquí nosotros les damos la información real, sin maquillaje, tal y como es. Recuerda que estamos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por 88.1 FM en el sur del estado y en www.solyucatan.mx/radio. Recuerde que el sol sale todos los días, pero lo más importante, el sol siempre sale para todos. Nos escuchamos mañana. Ya estás informado de todo lo acontecido en Yucatán, en México y el mundo. A la Milla con el Sol, las noticias de manera veraz y oportuna, solo por Sol Yucatán Radio. Hasta la próxima. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatan.mx.
Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 578880. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. A la milla con el sol, un noticiero donde la verdad siempre sale a la luz. Sin falsedades ni mentiras, solo la verdad. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general.